Muy buenas a todos, mi nombre es Luis, y este es el canal de Rushietebovchen. En esta ocasión, quiero exponer acerca de una cuestión que me ha llamado mucho la atención desde el momento en que lo vi en algún debate dentro de las redes sociales, principalmente al ver que la utilizaban para evitar debatir sobre algunos temas en concreto que realmente no viene al caso mencionar en este momento, pero que sin duda me dejaban un tanto desconcertado. La intención de que yo haga esto, es decir, la elaboración de este proyecto es exponer mi punto de vista con respecto al tema, así que sin más dilatación, procederé a hacerlo. Desde hace ya unos años que llevo metido en estos temas dentro de las redes sociales y en el ámbito estudiantil en el que me desenvuelvo, he notado la aparición de una censura y una persecución a ideas que sean contrarias a lo establecido por la cultura dominante que vivimos actualmente en la sociedad. Dicha persecución y abierta discriminación es algo que se lleva justificando y celebrando por parte de varios sectores del ámbito político, por parte de los medios de comunicación de masas, y por parte de varias personas dentro de las redes sociales. Cada vez más y más personas ven con buenos ojos dicha discriminación ideológica, además de no ser precisamente equitativa, es decir, tomando dos espectros ideológicos, percibo que la intolerancia se está promocionando y justificando de un lado hacia el otro, mientras se criminaliza y se busca censurar el otro. En varias ocasiones, esta discriminación se ampara en una lucha contra una supuesta desigualdad histórica y sistémica que sufren los grupos oprimidos, y se pasan por alto las opiniones de los sectores de la población acusados de ser privilegiados, o peor, una potencial amenaza. La cuestión aquí es que, en nombre de dicha lucha, cada vez más se va asimilando dentro de la sociedad actitudes de rechazo y persecución a ideas en concreto y a personas partidarias de dichas ideas, mientras se apoya y se protege al otro bando, permitiéndoles realizar actos cuestionables, permitiéndoles que abusen del discurso que los apoya. Esto lo llevo reflexionando desde hace tiempo, y gracias a muchos eventos que han pasado en estos últimos años, quiero hacer una reflexión sobre todos estos asuntos, y en particular, sobre el qué tanto debemos tolerar que todo esto pase. A primera vista, puede parecer algo objetivamente bueno el censurar discursos que apoyen la homofobia, la discriminación por sexo, el racismo, el clasismo, y otro tipo de discriminaciones por rasgos arbitrarios. Sin embargo, la realidad es que dichos conceptos se han manoseado tanto que no podemos definir bien qué es homofóbico, qué es racista, qué es sexista, etc. Conceptos como racismo o sexismo se han desvirtuado al grado en que existen comunidades de personas que niegan que una persona de raza blanca pueda ser víctima de racismo, o que es imposible que un varón pueda sufrir sexismo debido a su condición de poder sobre la mujer. Sin embargo, las definiciones que uno puede encontrar sobre dichos términos son bastante claras, y no hacen ese tipo de distinciones, así como podemos observar casos reales donde efectivamente dichos grupos sufren agresiones por su raza y por su sexo. Ahora, si bien esto es un hecho, algo que se puede probar y que existen casos documentados donde el racismo afecta a gente blanca o que hombres resultan ser discriminados por su género, denunciar esto, o simplemente criticar o negar la idea de que el racismo o el sexismo son unidireccionales se ha vuelto algo controvertido, algo aparentemente digno de burla o de rechazo, e incluso motivo de persecución. El argumento principal que me he encontrado en las redes sociales cuando veo gente cuestionando la forma tan intolerante que tienen algunas personas para sobrellevar ideas distintas a las suyas es que no se debe tolerar al intolerante. Este argumento me llevó a encontrar dos imágenes en internet, ambas haciendo referencia a la paradoja de la tolerancia, de Karl Popper, expuesta en el año 1945. Si bien no he tenido la oportunidad de conseguir su obra y leerla completa, en Wikipedia se encuentra un extracto de dicha paradoja, además de otras citas de otros autores. Las cito a continuación. Menos conocida es la paradoja de tolerancia. La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes, si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto como ellos, de la tolerancia. Con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes.
Mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública, su prohibición sería, por cierto, poco prudente. Pero debemos reclamar el derecho de prohibirlas, si es necesario por la fuerza, pues bien puede suceder que no estén destinadas a imponérsenos en el plano de los argumentos racionales, sino que, por el contrario, comiencen por acusar a todo razonamiento. Así, pueden prohibir a sus adeptos, por ejemplo, que prestan oídos a los razonamientos racionales, acusándolos de engañosos, y que les enseñan a responder a los argumentos mediante el uso de los puños o las armas. Deberemos reclamar entonces, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Deberemos exigir que todo movimiento que predique la intolerancia quede al margen de la ley y que se considere criminal cualquier incitación a la intolerancia y a la persecución, de la misma manera que en el caso de la incitación al homicidio, al secuestro o al tráfico de esclavos. Tenemos por tanto que reclamar, en el nombre de tolerancia, el derecho a no tolerar la intolerancia. A mi criterio, ese extracto es bastante más explícito a lo que se refiere a la paradoja de la tolerancia, y, aparte, gracias al mismo artículo de Wikipedia, pude encontrar otras dos citas de otros diferentes autores que creo también sirven para explicar la intolerancia a lo intolerante. La primera cita es de John Rawls, de 1971, y la cito a continuación. Mientras una secta intolerante no sea señalada como intolerante, goza de libertad, la que debe ser restringida solo cuando los tolerantes, sinceramente y con razón, crean que su propia seguridad y la de las instituciones que garantizan la libertad están en peligro. Finalmente, la última cita que mencionaré es de Michael Walzer, de 1997. Dejemos que sus opiniones sean monumentos a la seguridad de que dichas opiniones erróneas pueden ser toleradas, así la razón es libre de combatirlas. Con estas tres citas creo que podemos tener una interpretación mucho más completa a lo que podemos entender como intolerar al intolerante. En una época donde se discrimina abiertamente hacia un sector privilegiado genérico y se celebra la violencia de un determinado grupo de personas solo por pertenecer a un grupo oprimido, creo que es importante recordar lo que es ser intolerante o lo que es la intolerancia. Y ahora bien, el propósito de mi exposición sobre el tema es realizar un análisis sobre la intolerancia, y la intolerancia a lo intolerante. Considero importante enfatizar en que mucha de esta percepción es mía, y cualquiera tiene derecho a tener una distinta. El concepto de intolerancia en el sentido sociológico básicamente consiste en el rechazo extremo y falta de respeto a las prácticas, ideas y estilos de vida distintos al propio. Ser intolerante, por tanto, implicaría el rechazar tajantemente todo aquello con lo que no estamos de acuerdo, y por medio de la violencia, perseguirlas y censurarlas. La intolerancia no obedece a espectros políticos ni a grupos de personas distinguidos por sus rasgos identitarios. Por tanto, a mi juicio, denominar a todo un grupo definido por su apariencia, su sexo o su orientación sexual como intolerante, es, a mi juicio, intolerante. La intolerancia no va de tener ideas contrarias a lo establecido por la cultura dominante o a seguir ideas impopulares. La intolerancia va de cerrarse a escuchar ideas contrarias a las propias, y no rebatirlas, sino censurarlas y perseguirlas por medio de la violencia. Aparte, considero importante saber identificar cuando alguien es intolerante. Yo soy de la idea de que la violencia no solo es física. La discriminación por sexo, raza, orientación sexual o incluso estatus socioeconómico, la censura, la criminalización injustificada, y la burla y desprestigio de ideas, sin profundizar o sin escuchar a la otra parte, son ejemplos de violencia no física. Por tanto, esto me lleva a postular lo siguiente. Si alguien te dice que no puedes opinar sobre un tema, o te dice que no tienes derecho a cuestionar y criticar los métodos de protesta de alguien o de un grupo, si alguien te dice que no tienes derecho a quejarte o cuestionar axiomas de cualquier religión, independientemente de cuál sea, y su único argumento para exigirte silencio es tu sexo, raza u orientación sexual, esa persona es intolerante. Si alguien solo sabe ridiculizar tus puntos de vista, pero no es capaz de entrar en un debate, no es capaz de escucharte, no intenta contraargumentarte sino que comienza a acosarte, entonces esa persona es intolerante también.
Quien está seguro de lo que cree, no debería tener miedo a poner en discusión sus axiomas y sus puntos de vista, no debería tener miedo a que se le ponga en duda lo que cree y lo que piensa, sino que debería ser capaz de llegar a debatir respecto al tema. Hay personas que dicen, hay cosas que no están sujetas a debate. Y yo les preguntaría a esas personas, ¿quién decide qué está sujeto a debate y qué no lo está? ¿Cuál es el criterio a seguir para determinar dicha prohibición al cuestionamiento? Todos entendemos que hay derechos humanos fundamentales, y muy probablemente todos o casi todos estaremos de acuerdo en que no se les deben negar a nadie, pero el motivo por el que se han vuelto fundamentales es porque se ha visto que generan beneficios para la sociedad, y también porque, a través de un análisis y de un desglose de ideas efectuados por un conjunto de personas que entienden cómo es la forma en la que nos desenvolvemos en sociedad, llegan a la conclusión de que son fundamentales. Para usar los derechos humanos como argumento, es importante conocerlos, y utilizar el criterio propio y la razón. No se trata de decir que X cosa es un derecho fundamental y acusar de fascista, de machista, de racista o de homofóbico a alguien solo porque no está de acuerdo, se trata de argumentar el por qué dicho factor es un derecho, y del por qué es fundamental para todos los seres humanos. Además, hay algo curioso que pasa muchas veces, y tiene que ver con la censura y la persecución de ideas, y es que personas que activamente utilizan como escudo la Declaración Universal de los Derechos Humanos para neutralizar argumentos distintos a los suyos, parecen ignorar artículos bastante claros como el 18, el 19 y el 30. Finalmente quisiera concluir el tema de la tolerancia e intolerancia. La intolerancia es algo personal de cada uno, y debe ser juzgada individualmente, nunca de manera colectiva, porque el que una persona cometa actos de intolerancia no significa que todo el grupo de personas con rasgos similares cometan dichos actos o estén de acuerdo con ellos. Sin embargo, tampoco debemos pasarlos por alto, y mucho menos debemos exigirle al resto de personas conciliar con dichos actos y aceptarlos. Ser tolerante no significa estar de acuerdo, significa poder estar de acuerdo o en desacuerdo, y poder argumentar sobre el tema sin recurrir a la violencia. Intolerar la intolerancia no significa censurar todo aquel pensamiento que se salga mínimamente de lo hegemónico, y también, si alguien o algo es intolerante, no debería de sorprenderse cuando la gente lo mande lejos de su vida. Quien humilla, discrimina, y persigue algo sin explicación plausible, no tiene cara para exigir respeto y tolerancia. Querer imponer ideas por medio de la presión social es, a mi criterio, un error, porque da entrada al absolutismo, que igual en un futuro provoca que las ideas no se impongan por medio de dicha presión, sino por medio de la ley. Esto lo podemos observar en las dictaduras que ha vivido la humanidad, tanto anteriores como actuales. Dichas conductas pueden ser llevadas a un extremo en donde nadie estará a salvo. Libros como 1984 de George Orwell o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury son ejemplos de novelas donde plantean dicha situación. Yo creo que la forma en la que debemos de ser intolerantes con la intolerancia, paradójicamente tendría que ser de manera tolerante. ¿A qué me refiero? A que debemos aprender a escuchar las ideas, y rebatirlos con argumentos y con hechos, no por medio de la violencia, porque, en caso contrario, caeríamos en aquello que se supone estamos criticando, pero a aquellas ideas claramente intolerantes, que en varias ocasiones hemos sido testigos de su intolerancia y de su hipocresía, deberíamos pagarles con la misma moneda, pero nunca olvidando la razón, y tampoco traicionando a nuestros ideales. Sin más que decir, agradezco a todos su atención, y espero que mi punto de vista haya aportado algo para alguien. Se despide de ustedes Luis.